A 2 metros bajo los cimientos de tu casa, ahora mismo, hay una temperatura que nunca cambia. 13 grados Celsius. En pleno agosto, cuando la calle arde a 40 grados Celsius, ahí abajo hay 13 grados. En enero, cuando hiela por la noche, ahí abajo siguen siendo 13 grados. Los antiguos persas usaron esta física para fabricar hielo en mitad del desierto. Los romanos refrescaban sus villas exactamente igual. Y hoy, en Alemania y en Suiza, la gente construye este sistema de forma completamente legal con 300 euros de materiales. Al final de este vídeo, vas a entender por qué esta ingeniería desapareció de los manuales, por qué casi nadie te la cuenta y cómo funciona paso a paso. El suelo bajo cada vivienda del planeta se comporta como una batería térmica infinita. Esto no es una teoría de Internet, es física medida, documentada por laboratorios y universidades de todo el mundo. En el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos, hay científicos que llevan décadas midiendo la temperatura del subsuelo con sensores enterrados. Lo que encuentran es siempre lo mismo. Por debajo de 2 a 3 metros, la Tierra se mantiene en la temperatura media anual de la región, más 1 o 2 grados. En gran parte de España, eso significa unos 13 grados constantes. En el norte, un poco menos. En el sur y en las zonas más cálidas, un poco más. La superficie puede pasar de 0 grados en invierno a 45 grados en verano, y esa temperatura del subsuelo apenas se mueve 1 grado en todo el año. La razón tiene un nombre: masa térmica. La Tierra es densa y pesada, y mover su temperatura, aunque sea 1 solo grado, exige una cantidad enorme de energía. El calor del verano penetra tan despacio en el suelo que, para cuando llega a los 2 metros de profundidad, ya ha cambiado la estación. La Tierra actúa como un amortiguador gigante, absorbiendo y soltando calor con un retraso de 6 a 8 semanas respecto a la superficie. Por eso las antiguas bodegas subterráneas mantenían el vino fresco durante siglos sin electricidad. Por eso las despensas excavadas en la tierra conservaban los alimentos todo el verano. La misma física, funcionando en silencio, debajo de tus pies. Pero aquí viene el dato que lo cambia todo. Los ingenieros miden la eficiencia de un sistema de refrigeración con un número llamado coeficiente de rendimiento. Tu aire acondicionado, ese aparato que zumba en la fachada, tiene un coeficiente de entre 2,5 y 3,5. Significa que por cada unidad de electricidad que consume, te devuelve 2 o 3 unidades de frío. Ahora escucha esto. Los laberintos térmicos enterrados, medidos en decenas de instalaciones reales por toda Europa, alcanzan un coeficiente de rendimiento cercano a 28. La única electricidad que necesitan es un pequeño ventilador que empuja el aire por unas tuberías bajo tierra. 28 contra 3. Esa diferencia representa miles de millones de euros que la industria del aire acondicionado perdería si este conocimiento se extendiera. Y lo más increíble es que nosotros no inventamos esta física. La olvidamos. Hace 2400 años, en lo que hoy es Irán, unos ingenieros construyeron unas estructuras llamadas Yakchal. La palabra significa, sencillamente, pozo de hielo. Pero no eran simples agujeros en el suelo. Eran instalaciones de refrigeración diseñadas con una precisión asombrosa, y muchas siguen en pie hoy. En la ciudad de Yad puedes entrar en cámaras con forma de cúpula que se elevan 20 metros, con muros de 6 metros de espesor en la base. Esos muros estaban hechos de una mezcla de arena, arcilla, cal, pelo de cabra y clara de huevo que aislaba mejor que la fibra de vidrio moderna. El Yakchal se conectaba a una red de túneles subterráneos llamados Qanat, que se extendían durante kilómetros hasta las montañas. Esos túneles, construidos originalmente para transportar agua, tenían un segundo uso. El aire que recorría kilómetros de galerías bajo tierra salía a unos 13 grados Celsius, sin importar el calor abrasador de la superficie.
Ese aire fresco entraba en las cámaras del Yakhchal. Equipos de arqueólogos con sensores de temperatura modernos han documentado interiores que se mantenían por debajo de 0 grados Celsius, mientras fuera el desierto superaba los 45 grados Celsius. Almacenaban hielo en mitad del desierto para toda una civilización, usando nada más que física que cualquiera podría replicar hoy. Los romanos entendían el mismo principio. En una villa a las afueras de Pompeya, los arqueólogos encontraron algo raro en el sistema de calefacción por debajo del suelo. Canales diseñados no para calentar, sino para enfriar. Conductos de aire que se extendían por debajo del suelo hasta la ladera detrás de la casa, creando una circulación que arrastraba aire fresco del subsuelo hacia las habitaciones. El ingeniero romano Frontino escribió sobre estos pasajes de aire subterráneos que daban frescor en verano a las casas de la élite por todo el imperio. En Corea, el sistema tradicional de canales bajo el suelo tiene 3000 años de antigüedad. Todas las civilizaciones que dominaron los climas cálidos descubrieron el mismo truco por su cuenta. Persas, romanos, coreanos y pueblos indígenas de América. 5000 años de ingeniería probada en todos los continentes. Y luego, en menos de un siglo, desapareció por completo de la construcción occidental. Entonces, ¿qué pasó? En 1902, un joven ingeniero llamado Willis Carrier estaba resolviendo un problema de humedad en una imprenta. Su invento, una máquina para tratar el aire, se convirtió en la base del aire acondicionado moderno. Para los años 20, la empresa de Carrier había lanzado una gran campaña publicitaria que presentaba el aire acondicionado como el símbolo de la modernidad y el progreso. Y aquí está el detalle. Sus propios materiales de marketing describían las técnicas de refrigeración natural como algo primitivo y poco higiénico. Un manual de Carrier de 1930 despachaba el enfriamiento por contacto con la tierra como algo apto solo para sótanos y para guardar comida. Las publicaciones del sector celebraban el triunfo de la máquina sobre la naturaleza, como si depender de la electricidad fuera un avance, en lugar de una debilidad. La máquina había llegado, y todo lo anterior tenía que borrarse. Cuando aparecieron las primeras normativas de construcción, se redactaron con una fuerte participación de los representantes de la industria del aire acondicionado. Poco a poco, las alternativas pasivas desaparecieron de la formación de los arquitectos. La refrigeración mecánica se convirtió en la única suposición de base para calcular la comodidad de cualquier edificio. La tecnología no fue refutada. Nadie demostró que no funcionara. Simplemente fue retirada de la memoria profesional. Los constructores de hoy nunca han oído hablar de un laberinto térmico porque sus exámenes jamás lo mencionan. Un inspector no puede aprobar lo que su formación nunca cubrió. Todo un campo de ingeniería aprobada se desvaneció, no por fracasar, sino por exclusión deliberada. Pero la física no cambió. 13 grados siguen ahí abajo, bajo tus cimientos, ahora mismo. Y en Europa nunca dejaron de usarlo. En el Instituto de la Casa Pasiva, en Darmstadt, Alemania, los investigadores llevan monitorizando cientos de instalaciones domésticas de tubos enterrados desde el año 2005. Los datos son contundentes. Estos sistemas reducen la necesidad de refrigeración mecánica en casi un 90%. Las casas mantienen el interior entre 22 y 24 grados sin aire acondicionado, aunque fuera se alcancen los 35. Y el código de construcción alemán da créditos de eficiencia por instalar tubos enterrados, reconociendo lo que otras normativas se niegan a admitir. La tecnología funciona. En Austria, la norma nacional de construcción exige un análisis de laberinto térmico para cualquier edificio grande. En un hospital de Viena, un sistema de tubos enterrados lleva dando frío a las unidades de cuidados intensivos desde 1994. 30 años de funcionamiento continuo. El mantenimiento, según los registros,
solo hace falta cada 5 a 7 años. El coste de operación es una fracción del de la refrigeración convencional. En Suiza, un programa de certificación ha recogido datos de más de 200 instalaciones de tubos enterrados. Un estudio de 15 años de la Escuela Politécnica de Zúrich no encontró ninguna pérdida de rendimiento en todo el periodo. Y los ingenieros suizos resolvieron el problema del radón, ese gas que otros reguladores usaban como excusa para bloquear estos sistemas. Un filtro de carbón activado combinado con tratamiento ultravioleta lo reduce a niveles seguros por muy poco dinero. 3 décadas de datos europeos. Miles de instalaciones que funcionan. Sistemas en hospitales, en casas y en colegios, operando año tras año con resultados documentados. Sigue el dinero y el cuadro se aclara. Una gran asociación del sector del aire acondicionado gastó decenas de millones en actividad política en un solo año. Cuando un comité técnico estudió una propuesta para crear una vía legal para los sistemas de tubos enterrados, la rechazó alegando falta de datos, mientras ignoraba 3 décadas de documentación europea. El análisis de ese comité reveló que la mayoría de sus miembros representaban a fabricantes de aire acondicionado. La verdadera razón era evidente. Cada laberinto térmico instalado es un aire acondicionado que no se vende, un compresor que no se sustituye, un gas refrigerante que no se recarga. Un mercado gigantesco depende de la complejidad, no de las soluciones. Un sistema que cuesta 300 euros en materiales y funciona con 50 vatios, no puede sostener una industria construida sobre aparatos de 1000 euros que consumen 3000 vatios. La industria se beneficia de tu desconocimiento. Pero esto es lo que no te pueden quitar. La física funciona, diga lo que diga cualquier inspector. En algún punto bajo tus pies, a unos 2 metros de profundidad, por debajo de la línea de helada, por debajo de las raíces, por debajo incluso de ese cable enterrado que ya no recuerdas que estaba ahí, la Tierra se mantiene firme a unos 13 grados. No le importa lo que pase arriba. Olas de calor, noches heladas, nada de eso llega hacia esa profundidad. El suelo simplemente está ahí, paciente y fresco, a la misma temperatura que habrían medido tus bisabuelos si se les hubiera ocurrido comprobarlo, la misma temperatura que medirán tus nietos dentro de un siglo. Un laberinto térmico se conecta a esa constancia. Entierras una tubería lisa de plástico, normalmente de 20 a 30 centímetros de diámetro, y la haces correr entre 30 y 60 metros bajo la tierra. El aire caliente del verano entra por un extremo y sale fresco por el otro. El aire helado del invierno entra congelado y sale templado. La tierra hace todo el trabajo. Tú solo construyes el camino. La tubería en sí es sorprendentemente barata para lo que consigue. Un par de cientos de euros de material, menos de lo que gastarías en un solo mes de aire acondicionado a tope. La parte cara es la excavación, y ahí lo que cuesta es el trabajo, no el dinero. 2 metros de profundidad es el punto ideal, por debajo de la helada y dentro de la masa térmica que no cambia con las estaciones. Un fin de semana con una zanjadora alquilada o un favor de un amigo con una excavadora, y la parte dura está hecha. Lo que estás construyendo en realidad es una respiración muy lenta. El aire se mueve por la tubería a una velocidad suave, lo bastante rápido para transferir bien el calor y lo bastante lento para absorber de verdad la temperatura de la tierra. La tubería baja con una inclinación ligera, alrededor del 2%, para que la condensación drene en lugar de acumularse. El agua estancada cría moho. El agua que corre encuentra su salida. La toma de aire se coloca lejos de la casa, unos 15 metros como mínimo, y un poco elevada sobre el suelo, para no aspirar hojas ni insectos. Un buen filtro atrapa lo que la altura no impide. En el extremo de la casa, un filtro fino y, si eres precavido con las esporas de moho, un tratamiento ultravioleta. Un pequeño ventilador de 50 a 80 vatios, nada del otro mundo,
mantiene el aire en movimiento cuando la circulación natural no basta. El radón es la preocupación que quita el sueño a los ingenieros. La misma tierra que enfría tu aire también exhala este gas en ciertos terrenos. Un cartucho de carbón activado se encarga de ello. Un recambio barato al año, con una reducción de más del 95%. Pones un detector en la salida y lo compruebas. Lo mides cada pocos meses al principio, hasta que entiendes cómo se comporta tu terreno, y luego una vez al año. La geometría importa más que los materiales. Curvas suaves en lugar de codos bruscos. Una buena pendiente de drenaje. La toma alejada de tubos de escape y de compost. Un trazado en zigzag si tu parcela es pequeña. Un tramo recto si tienes espacio. Cama de arena para dar estabilidad. Relleno cuidadoso para que no se hunda con el tiempo. Y marca bien dónde va enterrada, para no perforar tu propio sistema dentro de 5 años cuando hayas olvidado por dónde pasa. Lo que separa un sistema que funciona de un experimento fallido casi siempre es el contacto con la tierra. La tubería necesita un abrazo íntimo con el suelo que la rodea. Nada de bolsas de aire, nada de relleno suelto que se asiente y deje huecos. Algunos envuelven la tubería en una tela geotextil para evitar que la tierra fina se cuele mientras mantiene el contacto. Otros entierran todo el recorrido en arena compactada, que transfiere el calor con eficacia y aparta la humedad de la superficie del tubo. El objetivo es la máxima superficie tocando masa térmica estable. Bien mantenido, con los filtros cambiados y el drenaje revisado, el sistema puede durar 50 años o más. La tubería se degrada más despacio que casi todo lo que construimos. La tierra no se degrada en absoluto. Lo que acabas teniendo es aire que llega a tu salón ya templado, ya respirando a la temperatura base del planeta. Tus sistemas de calefacción y de aire trabajan mucho menos. Tus facturas de energía caen entre 1/4 parte y casi la mitad. Y en algún lugar bajo tu jardín, invisible y silencioso, el mismo principio que refrescaba a los emperadores persas te está refrescando a ti. La física sobrevivió porque a la física no le importan los presupuestos de marketing ni los intereses de ninguna industria. Simplemente funciona. Funcionó para los persas. Funciona en Alemania, en Austria y en Suiza ahora mismo. Y si lo construyes bien, funcionará para ti, en silencio y sin esfuerzo, durante décadas, mientras la industria del aire acondicionado sigue así haciendo como que no existe. La Tierra ha estado esperando. Siempre ha estado esperando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir pagando por un frío que tienes gratis a 2 metros bajo tus pies?